buenas tardes a todos. Vamos a empezar la primera plenaria del bloque de modelización dentro de Stars Haven. Es para mí un placer, un honor presentar a Luis Puig, aunque es una cuestión difícil por varios motivos. Es decir, Luis Puig y yo somos amigos desde hace más de 20 años, somos compañeros de departamento, fuimos fundadores de la Sociedad Valenciana de Educación Matemática. Luis es su primer presidente y su actual presidente de honor. Y, no sé, por desgracia, mi director de tesis desde hace más de 20 años. Bueno, Luis es un experto reconocido en el mundo de la resolución de problemas, es miembro del Grupo Internacional de Álgebra del IGMI, y dentro de este campo de la modelización y el mundo de los datos reales y el trabajo realista, pues hay que remontarse a sus primeros trabajos con el primer Grupo Cero de Valencia, ya por los finales de los 70. Como vamos, y yo creo que muchos ya conocéis a Luis, y no voy a extenderme más en su currículum, que sería largo, y más yo que me lo conozco por otros motivos, vamos a empezar con la exposición de trabajo de Luis. Muy bien, pues buenas tardes a todos, buena tarde. He venido 1 millón de veces a Mallorca y es la primera vez que vengo a trabajar, no sé si sabré. Pero empezaré presentando ahora yo a Onofre, y sin hablar de su currículum, ni tampoco de eso que ha dicho de que le llevo dirigiendo la tesis tanto tiempo, que no es tanto. Y lo presento a Onofre porque Onofre es el autor de gran parte de lo que voy a contar. Además, el trabajo que voy a contar forma parte de un proyecto en el que trabajan o han trabajado también otras personas, con él implicado, y Onofre además presentará otra parte del proyecto en una comunicación mañana. Esta conferencia, sin embargo, la he preparado yo, aunque con mucho trabajo de Onofre, así que los defectos que tenga son míos y muchas de las cosas que voy a decir que están bien, pues en realidad son de Onofre. La tradición en la que se sitúa el trabajo se remonta para mí al menos a los años 70 y he señalado ahí solo los nombres de los grupos que fueron más importantes en mi historia personal. Se pueden buscar muchas más referencias ya antiguas donde estas cosas se han hecho. Está el primer Grupo Cero, como bien ha dicho Onofre, en donde yo estuve, y digo el primer Grupo Cero porque los trabajos del Grupo Cero donde realmente se trabajó, el centro del asunto era la modelización con datos reales, son los que son anteriores al proyecto que se desarrolla después del libro Es Posible y de los materiales que se llamaron de 12 a 16. En los materiales que se hicieron antes en los grupos de investigación del ICE y que después se convirtieron en libros de bachillerato unificado y polivalente publicados por la editorial Teide. Similares son los trabajos del Grupo Cero en aquella época, así como esas dos instituciones que he colocado ahí, que para mí fueron importantes, sobre todo la primera de ellas, la que tiene esas siglas que como son en holandés no voy a decir lo que quieren decir, pero que fue el Instituto de Desarrollo Curricular que fundó Freudenthal y que actualmente se llama Instituto Freudenthal. Además, en esta diapositiva he puesto también otras 3 fuentes de las cuales provienen los elementos con los cuales hemos desarrollado el trabajo. Una fuente fundamental es la resolución de problemas, de la que diré un par de cosas inmediatamente, y las otras 2 cosas que están puestas ahí solo las menciono a título de que sepáis que hay un modelo teórico de desarrollo de la investigación en didáctica de las matemáticas que utilizo normalmente y que lleva ese nombre de modelos teóricos locales, en el que no voy a entrar en absoluto hoy, pero que se puede ver en qué consiste en algunas de las cosas que he escrito. Y luego que la cuestión de la modelización en las cosas que vamos a tratar en esta tarde están muy relacionadas con aspectos algebraicos de la modelización. Y por eso es por lo que he señalado que algunas de las cosas que sabemos de la investigación en didáctica del álgebra pues también es importante para nosotros. Por lo que respecta a la resolución de problemas, solo diré rápidamente que el proceso de modelización lo entendemos como un proceso de resolución de problemas particular y, por tanto, es pertinente para él todo lo que sabemos de resolución de problemas en general. Pero también sabemos, en resolución de problemas en general, que las cosas específicas son importantes para que se desencadenen los procesos generales. Y, por tanto, aquí nos fijaremos en cosas generales de resolución de problemas y en algunas específicas de esta clase de problemas. Pero es que, además, una de las funciones de la resolución de problemas que nosotros siempre hemos desarrollado y hemos defendido en la enseñanza es que es el lugar
para la constitución de los conceptos por parte de los alumnos, para dotarlos de significado y para extender su significado. Los problemas, a diferencia de cómo se han tratado en enseñanzas tradicionales en otras épocas, bueno, y todavía ahora, no están pues después de los conceptos como aplicación de estos. Y el proceso de modelización lo queremos concebir de la misma manera también. La modelización no está después de los conceptos como aplicación de estos, no la queremos tratar como se trata, digamos, que en el mundo de la matemática aplicada, sino que la resolución de problemas de modelización es también un lugar para la constitución de conceptos, su dotación de significado y la extensión de significado. Esta idea es antiquísima. Es antiquísima, bueno, antigua, es de los años 70, de esas referencias que he puesto antes, y pongo ahí una ilustración, sin entrar a explicarla en absoluto, de un libro de Jean Delangue del año 87, donde para describir un desarrollo curricular señalaba claramente cómo la modelización era el lugar para la constitución de conceptos. Por otro lado, también quiero señalar otra cuestión que viene del mundo, que viene del grupo de investigadores que se desarrolla en torno a Freudenthal en Holanda, que el proceso de modelización, como proceso de matematización, tiene los dos componentes que Treffers, otro holandés discípulo de Freudenthal, bautizó en su tesis doctoral que leyó en 1978 con los calificativos de horizontal y vertical, porque ambos componentes, el vertical y el horizontal, son esenciales en el diseño de la enseñanza que vamos a desarrollar. Por el lado de la matematización horizontal, los fenómenos observados de los que se toman datos se organizan con relaciones funcionales entre cantidades que se representan en tablas gráficas y expresiones algebraicas, pero también es importante el aspecto vertical en el que esas tablas gráficas y expresiones se estudian para organizarlas. Cuando está presente la calculadora gráfica, la calculadora interviene tanto en el aspecto horizontal como en el vertical de la matematización. En nuestro caso, en lo que vamos a ver, al tomar los datos, al presentarlos en forma de tablas de datos y nubes de puntos, y al ajustarlos se está haciendo matematización horizontal. Y al estudiar de la forma particular que se puede hacer en el interior de la calculadora las relaciones entre tablas gráficas y ecuaciones y el efecto de los cambios en la expresión de una relación a una expresión en otro de ellos por los cambios de los parámetros, se está haciendo matematización vertical. Y así se puede estudiar el significado de los parámetros de las formas canónicas de las relaciones funcionales. Por terminar rápidamente esta introducción, el proceso de modelización contiene para nosotros, y esto ya lo hemos contado en alguna otra ocasión, el propio Onofre lo ha contado en algunas JAEM, esta serie de elementos que hay que combinar. Un fenómeno que se describe mediante medidas de magnitudes, una regresión entre ellas, un tipo de función que se ajusta mediante esta regresión, etcétera. Pero subrayo el punto 4. Hay que tomar decisiones sobre el tipo de función que se va a ajustar, y esas decisiones, para nosotros, tienen que estar guiadas por un conocimiento de propiedades cualitativas del fenómeno y de propiedades cualitativas de los tipos de funciones disponibles. Pero también es importante la determinación de la función concreta de ese tipo que describe los datos concretos del fenómeno que se está observando, y la expresión de la función en la forma canónica que permite entonces tratar las cosas con más facilidad. Salto ya a una descripción muy somera de cómo es el modelo de enseñanza con el que tratamos los conceptos de familia de funciones y forma canónica de una familia de funciones y el significado de los parámetros de las formas canónicas con respecto a la función y el fenómeno que se modeliza. Esta secuencia está destinada a primero de bachillerato de ciencias. En ese momento sabéis, que en la Comunidad Valenciana lo he puesto porque es para donde está hecho, que ya se ha recibido enseñanza sobre estas funciones que están aquí indicadas, aunque la cosa luego en la realidad sea de otra manera. Y también hay que haber usado calculadora gráfica, aunque esto sucede donde sucede. El esquema general de la secuencia de enseñanza consta de 7 lecciones que están divididas en 2 partes claramente diferenciadas. En la primera parte hay 2 lecciones dedicadas a lo que es el estudio de la familia de funciones, a través de su familiarización con la calculadora gráfica y al tratamiento muy rápido de regresión y correlación, del cual no voy a decir nada en esta ponencia. Y el centro del asunto
el centro del asunto es la realización de 5 lecciones en las cuales se hacen experimentos con tomas de datos que se realizan en el aula, que son los 5 que están ahí indicados. Solo con los títulos que veis ahí, veis que van a aparecer la función lineal, la función de proporcionalidad inversa, una exponencial y una función cuadrática. Tenemos también desarrollados algunas lecciones en las cuales aparece la función trigonométrica, pero de ello no voy a hablar más en este momento. Y ahora voy a entrar ya con una de las cuestiones que es central en el tratamiento que hemos hecho, y es la idea del uso de una forma canónica especial para el tratamiento de las familias de funciones que se tiene que aprender con este proceso de modelización que se hace con estos experimentos. Y diré algunas cosas de tipo general sobre las formas canónicas y sobre la idea de familia de funciones. Una familia de funciones se puede representar con formas canónicas distintas que ponen de relieve aspectos distintos, ya sea de la función, de su gráfica o su expresión algebraica, y que por tanto tienen parámetros con significado distinto. Si pongo el ejemplo de la familia de funciones cuadráticas, uno puede tomar como forma canónica I igual a, la primera que está ahí, que pone de relieve características de la función, en concreto las raíces, o puede usar la segunda, que es la que nosotros desarrollamos en el modelo de enseñanza nuestro, que lo que pone de relieve son características de la gráfica. En concreto, lo que pone de relieve son las transformaciones que permiten obtener la gráfica a partir de la gráfica de una función de la familia que se toma como la más simple, en este caso sería igual a x al cuadrado, y los parámetros indican esas transformaciones. Veremos que la cosa tiene algunas vueltas. Una forma canónica como la tercera que he puesto ahí, lo que pone de relieve no tiene nada que ver ni con la gráfica ni con la función, sino que lo que pone de relieve son características de la propia expresión algebraica. La nuestra, la que vamos a utilizar, pero sabemos que las otras están presentes porque los alumnos las han manejado también y porque van a estar en la calculadora. Nuestra forma canónica se caracteriza porque los 4 parámetros que introducimos en ella tienen un significado muy preciso y además se caracteriza porque es una forma canónica que no es propia de una única familia de funciones, como algunas de las que he señalado antes, sino que se puede utilizar como forma canónica general de cualquier familia de funciones, vista desde el punto de vista de que lo que uno quiere poner de relieve son estas características de la gráfica. Si se quiere poner de relieve otras cosas, no sirve, pero si se quiere poner de ellos, sí. Y ahí está indicado exactamente cuál es el significado de los parámetros. Y digo exactamente porque algunas de estas cosas conviene fijarse en ellas y son pertinentes también a la hora de la colocación de los distintos parámetros en la secuencia de operaciones que está puesta en la forma canónica y donde andan los paréntesis, porque modifica el asunto según cómo se pongan esos paréntesis. Por ejemplo, va a ser importante en alguna de las cosas que mostraré después que el parámetro A, colocado como está, dilata la gráfica en la dirección del eje OI respecto a la recta I igual a D, cosa que si el parámetro A estuviera cubriendo el conjunto de la función, o sea, el paréntesis estuviera hasta la D, entonces no sería una dilatación con respecto a la recta ID, sino con respecto al eje de las X. Y lo mismo sucede con el parámetro D y también cosas similares se pueden decir, aunque menos graves, con los parámetros C y D. Señalaré también algunas otras cosas que tienen que ver con el uso ahora de esta forma canónica. En algunas familias de funciones particulares, y en concreto las que vamos a estudiar, porque son las que están en los cursos en cuestión, la forma canónica que hemos elegido permite escribir expresiones diferentes para una misma función. Esto tiene su correlato en el hecho de que esas expresiones son equivalentes, pero se obtienen mediante transformaciones diferentes y no equivalentes a partir de otra función de la familia. Ello se debe a que las transformaciones expresadas en la forma canónica son transformaciones punto a punto, pero las gráficas son conjuntos de puntos, cuya imagen es la misma por esas transformaciones que punto a punto son distintas. Mostraré esto dentro de un momento con alguna imagen. Esto tiene 2 consecuencias para el diseño de la enseñanza, que están tomadas en consideración. Por un lado, la necesidad de combinar
La exploración visual en la pantalla, que solo ofrece imágenes globales de las transformaciones, salvo si se añade la representación punto a punto, de forma específica, con el estudio analítico de las transformaciones para contrastar lo que se ve, introduciendo en la enseñanza como un elemento de control el proceso de dudar de lo que se ve. Y por otro lado, la necesidad de adoptar versiones simplificadas de la forma canónica para esas familias de funciones. Por ejemplo, está puesto aquí que en la pantalla gráfica, al pasar de y igual a 2x a y igual a 2x más 6, puede parecer que la recta se desplaza 6 unidades hacia arriba, 3 hacia la izquierda, y eso tiene el correlato en la equivalencia de las dos expresiones algebraicas que he puesto abajo. La transformación que se ve es global de la gráfica y la que da cuenta la expresión analítica es punto a punto. En la pantalla gráfica las dilataciones de las rectas se ven como giros, pero no lo son, y en el caso de las funciones cuadráticas, aunque las traslaciones se diferencian visualmente, no pasa así con las dilataciones. Si me permitís, aquí está puesta una función lineal con 4 parámetros. Si la función lineal, como está puesta aquí, está con 4 parámetros, sabéis que puedo desplazar esta hasta aquí. Ahí he tocado el que no debía, perdón, he tocado el que no debía. He tocado el que no debía y ahora se me va para todas partes. Un momentito. Bueno, pues ya que estamos viendo esto me permite señalar lo que estaba diciendo antes, de que la imagen visual que da la dilatación es la de un giro, cuando en absoluto lo que se está haciendo esa transformación es hacer un giro, sino que lo que está haciendo es una dilatación, en concreto como es el parámetro A en el eje de las íes. Si nos vamos aquí, que es donde quería, sabéis perfectamente que yo puedo llevarme esta recta aquí moviendo el parámetro C, pero también puedo llevármela al mismo sitio moviendo, por el contrario, el parámetro D. Y que la imagen visual que tengo es exactamente la misma en las dos situaciones. De la misma manera, en una cuadrática, si movemos el parámetro A y lo muevo como estoy haciendo hasta que valga 4, obtengo esta gráfica. Y si en vez de mover el parámetro A hasta ahí, muevo el parámetro B, pues puedo obtener la misma gráfica. De manera que los parámetros A y B puedo conservarlos diferentes para mostrar que ahí se están sucediendo cosas distintas, o puedo colapsarlos, pero teniendo presente que eso me va a hacer que algunas de las transformaciones que están en la forma canónica no pueda tratarlos como tal. En este applet que tengo aquí, y que no está bien puesto, bueno, y que no quiere verse, en este que no se quiere ver bien, pero os lo vais a imaginar, lo que hemos hecho es fijar el punto A de manera que se vea cuáles son las transformaciones del punto A, y que si me lo llevo hasta 4 con el parámetro 4, si me llevo el parámetro A hasta 4 o el parámetro B hasta 0,5, la imagen global de la función es la misma, las he puesto las dos en el mismo sitio, pero sin embargo el punto P se ha ido a A en un caso y se ha ido a B en el otro. Esto no sucede, por el contrario,
con una exponencial, donde los 4 parámetros funcionan independientemente, ni funciona tampoco, ni sucede tampoco con la función seno, en la que también los 4 parámetros funcionan cada uno por su lado y no se colapsan ninguno con ninguno de los otros. Tenemos también preparada una versión ahora no me sale bien. Bueno, esto no se quiere ajustar al tamaño y no lo vamos a ver bien. Bueno, tenemos una versión preparada aquí que no lo voy a mostrar demasiado porque no se me ve, no puedo verla bien, en la que las distintas funciones se tratan con 4, 3 o 2 parámetros en función de si se colapsan o no se colapsan. Y que corresponde con estas formas canónicas que están tratadas aquí. Aquí están presentadas las versiones con las formas canónicas adaptadas a los parámetros que se colapsan y que he querido mostrar en el último applet que se veía fatal. Bueno, pasaremos ahora a ver de qué manera está montada la secuencia de enseñanza. La manera de trabajar que hemos desarrollado, los alumnos tienen una calculadora gráfica con CAS cada uno. El profesor tiene un emulador de la calculadora gráfica en su ordenador, conectado a una pantalla de cristal líquido, colocado sobre un retroproyector, y en las lecciones 1, 2 y 3, el profesor expone la lección y va poniendo tareas a los alumnos para realizarlas y lidera la discusión en el grupo. En las lecciones 4, 5, 6 y 7 es el profesor el que hace los experimentos y una vez realizados pasa los datos a las calculadoras de los alumnos o, si es posible, dependiendo del número de grupos y de la disponibilidad de sensores, los alumnos realizan los experimentos y luego hacen las tareas de la lección. De manera que, vamos a verlo en algún caso en concreto, para el desarrollo de una lección como la del alargamiento de un muelle, se monta este tinglado en la clase para hacer el experimento, en donde podéis ver que está el sensor aquí abajo y colgado de un muelle con un vasito, ahí se pueden poner bolas que van cambiando el peso y, por tanto, dando distintos valores del alargamiento del muelle. Y para desarrollar la actividad, lo primero que se les pide a los alumnos es que hagan una conjetura cualitativa para empezar y después se organiza la toma de datos. El análisis cualitativo es un mecanismo fundamental de gestión del proceso en la manera como nosotros lo hemos planteado. La primera tarea propuesta a los alumnos antes de realizar el experimento y tomar los datos, pues, consiste en que hagan un esbozo de cómo creen que deberá ser la gráfica. Se pide explícitamente un análisis cualitativo del fenómeno y su representación en una gráfica dibujada a mano alzada. Ese análisis cualitativo se plantea para guiar la observación de los datos que se obtengan y así se pide explícitamente que se dibuje en el papel la nube de puntos obtenida mediante la calculadora. Se guían la toma de datos con preguntas variadas y luego se plantea la cuestión de hacer una regresión sobre los datos para ver la función que se va a ajustar a ellos, cuál es el modelo que se va a trabajar. Pero para esto hay que tener en cuenta que la calculadora la calculadora con la que se está trabajando, y si esto se hace con otro tipo de software, las cosas son diferentes, pero dependen de cada software en particular. En la calculadora con la que hemos trabajado,
los modelos que la calculadora tienen estas formas canónicas que están ahí presentes, donde se puede ver que en concreto en el caso de la cuadrática, la expresión de la forma canónica que lleva la calculadora es la que pone de relieve su forma de expresión algebraica, que es un polinomio, pero en absoluto la que nosotros hemos tratado de desarrollar en la enseñanza, y por tanto va a ser necesario que los alumnos puedan pasar de una forma canónica a la otra, y esto va a tener que estar incluido en la enseñanza para que puedan adaptar su trabajo con la calculadora a lo que se está haciendo. Pero además, si miráis la forma que tiene la exponencial, esta exponencial en la calculadora solo tiene dos parámetros, el parámetro A y el B. No tiene los parámetros que permiten desplazarla, ni el parámetro C ni el D, y eso también tiene efectos especiales sobre cómo se puede trabajar con ella para ajustar los datos que se han tomado realmente. Y por otro lado, en esta lista que hay aquí, no aparece por ningún lado explícitamente, con una forma canónica específica para ella, la función de proporcionalidad inversa. Eso también tiene consecuencias para las acciones que los alumnos van a hacer. En concreto, este último lo tiene para el experimento en el que lo que se hace es tomar datos de la relación entre la presión y el volumen. La relación entre la presión y el volumen, como sabéis, se modeliza con la función de proporcionalidad inversa, y el experimento que tenemos diseñado lo que se hace es con una jeringuilla en la que se puede medir la cantidad de hasta dónde se ha apretado el émbolo. Se puede medir, se mide la presión correspondiente y se toman esos datos, es una toma de datos discreta. Lo que sucede, y lo voy a mostrar con algún trabajo de algunos alumnos, es que unos alumnos cuando van a trabajar con esto dicen, nos metemos en el apartado cálculo y nos aparecen todos los tipos de regresiones que la calculadora es capaz de calcular. Esto es un informe hecho por unos alumnos de su trabajo con ese experimento en particular. Y dicen aquí, observando los datos, decidimos que debería ser una hipérbola. El problema es que la calculadora no tiene la hipérbola como función reconocida para realizar la regresión. Por lo tanto, tenemos que investigar con los tipos de regresiones que nos ofrece la calculadora y dar con la que mejor se ajuste a los datos. La primera con la que probamos es la regresión cuadrática. De forma local funciona bien, pero nos damos cuenta enseguida de que no es la que buscamos. Por lo tanto, descartamos la posibilidad de que sea compatible con una regresión de tipo cuadrática. Fijaos que los alumnos se lanzan, cuando ven que no está la que ellos piensan por el análisis cualitativo, que es lo que está guiando el proceso, se lanzan inmediatamente a mirar las cosas que hay, pero van un poco como ensayando una cosa detrás de otra. Pero el contraste cualitativo les permite darse cuenta, y esto es un efecto de la instrucción, de que la cosa no está bien. Dice, tras este error empezamos a descartar tipos de regresiones. La exponencial no nos sirve, por las razones que sean. La logarítmica tampoco, por las razones que sean, y son todas cualitativas. Después de estos errores, y me voy a centrar ahora en lo que pasa aquí, probamos con una regresión potencial del tipo I igual a XB, pensando que si los datos no cortan, pues iría bien una potencial. Al calcular esta regresión, observamos que se ciñe las exigencias de nuestro experimento, obteniendo como valor de las constantes las que salen ahí. Fijaos que la potencial, la función potencial como familia de funciones, tiene como subfamilia a la función de proporcionalidad inversa. Pero esto es algo que los alumnos son incapaces de darse cuenta, si no ha mediado una enseñanza en concreto al respecto. Porque, aunque la función de proporcionalidad inversa sea un caso especial de función potencial, la idea de familia de funciones está constituida por la familiaridad que tienen los alumnos sobre cuáles son las cosas que se ponen juntas. Y la función de proporcionalidad inversa la han visto siempre de forma separada a las funciones potenciales. Por un lado, esa idea de familiaridad es la que constituye la idea de familia de funciones. Pero es que además, cuando en una familia de funciones
los parámetros concretos adoptan valores muy especiales, y cuando digo valores muy especiales me estoy refiriendo al 0, el 1 y el -1, y en general también valores negativos. En ese caso, los parámetros multiplicadores, A o B, que se interpretan como una dilatación en general, ese es el significado general que tienen, su interpretación tropieza con el hecho de que hay que extender el significado habitual de lo que es dilatar. Porque no parece una dilatación cuando es negativa, ya que se va para otro lado, y no parece en absoluto una dilatación cuando es 0 o cuando es -1. En particular el -1 es el que hace más difícil su identificación como dilatación, porque cuando es -1, uno lo tiene identificado, uno, me refiero a cualquiera de nosotros, pero más aún los alumnos, lo tiene identificado con un movimiento que está perfectamente estudiado, que es la simetría. Y de hecho, estos alumnos ven ahí que hay un -0,9, -0,92 que les ha dado la regresión, que si el análisis cualitativo, que ha sido bueno porque ellos han dicho que era una función de proporcionalidad inversa, lo pudieran pegar con el conocimiento de las peculiaridades de las familias de funciones, podrían haber dicho, pero es que la idea que tenía yo al principio era la buena. Es una función de proporcionalidad inversa que la calculadora no la tiene como función específica, como familia de funciones específica, sino que está como una subfamilia que no aparece en la calculadora de la familia de funciones que sí que está ahí. Y por tanto no se puede hacer una regresión directamente en ella. Dicho estas consideraciones que acabo de hacer se pueden resumir en que desde el punto de vista de quienes están estudiando la idea de familia de funciones, explícita o implícitamente se está constituyendo la idea de familia de funciones, aparte de lo que nosotros hayamos establecido o lo que tengamos pensado que tiene que ser esta idea, el contexto la determina mucho y la práctica escolar determina mucho qué es lo que se ve como una familia. Y por otro lado también interviene algo que en la investigación en didáctica del álgebra David Kisher llamó la sintaxis visual del álgebra, y es que la forma de la expresión de la proporcionalidad inversa no parece la forma de la expresión de una potencial, y ahí sencillamente la tengo puesta. Y igual a partido por x no tiene el aspecto de una potencial porque no tiene una línea de la que sale un exponente, sino que lo que tiene es el aspecto visual de una fracción y no de una función potencial. Bien, esto nos muestra algunas de las peculiaridades de cómo el trabajo con datos reales y con cómo están las cosas en la calculadora gráfica llevan a la constitución de la idea de familia de funciones y algunas de las dificultades que tiene ya la idea de parámetro. Otro ejemplo que quiero poner tiene que ver con otra de las lecciones en la que se hacen dos experimentos. Un experimento de enfriamiento de un cuerpo y otro de calentamiento de un cuerpo. Los dos experimentos están hechos de la misma manera, pero inversamente. Si se quiere enfriar, se calienta y se deja que vaya a temperatura ambiente, y si se quiere calentar, lo que se hace es se enfría y se deja que vaya a temperatura ambiente. En ambos casos, como de lo que se trata es de un intercambio de temperaturas, ahí tenemos una exponencial, pero nosotros diseñamos esta actividad con la idea de que como los fenómenos en su forma superficial son inversos, una cosa es calentar y otra cosa es enfriar, aunque son el mismo fenómeno, intercambio de calor, se iban a ver como funciones inversas. Y de hecho esto sucedió, y esto sucedió reiteradamente. Es decir, los fenómenos que se ven como inversos o opuestos en el análisis cualitativo, pero no se modelizan con modelos funcionales que sean funciones inversas, sino con el mismo, se van a ver, esperábamos, y así sucede, se van a ver como distintos y se van a querer modelizar con funciones que sean inversas una de otra. Pero es que además,
Eso sí. Pero es que además también es importante aquí eso que he señalado, de que hay que saber jugar con lo que la calculadora nos da. Y en la calculadora, la función exponencial que ahora se va a utilizar no tiene los parámetros C y D, sino solo A y B. Como no tiene los parámetros C y D, si uno se lanza a hacer una regresión con la forma canónica que tiene la calculadora, no va a salir bien. Y eso va a obligar a hacer transformaciones para que se pueda utilizar la herramienta que es la calculadora como un instrumento. Estoy usando una jerga que se inventó un investigador francés que se llama Luc Truche a partir de alguien que trabajaba fuera de la didáctica de las matemáticas. Eso de transformar una herramienta en instrumento. Pero lo que quiere decir, al margen de las expresiones teóricas de esta teoría francesa, de origen francés, es que uno tiene que transformar la calculadora que está organizada de una determinada manera en algo que se pueda usar para lo que quiere hacer, adaptando los conceptos que están usándose, de la forma peculiar que se presentan en la calculadora. Mostraré un par de informes de alumnos en donde dicen alguna cosa. Este lo vamos a saltar, que me han dicho ya que estoy... Y vamos a ver este. Aquí un alumno dice: el problema, que la función obtenida no se ajusta a la realidad, ya que la exponencial tiende a cero. La que tiene la calculadora va a tender a cero. Y nuestra gráfica debería tender a la temperatura ambiente. Y el arreglo que es lo interesante que se produce en esta situación, por cómo hemos trabajado a lo largo de las sesiones, es que lo que los alumnos hacen es mover los datos. La nube de puntos, considerada ahora como la representación de los datos reales, se trata de la misma manera que se puede tratar la función con los parámetros. La nube de puntos es la que se baja y la que se le da la vuelta. La nube de puntos se va a bajar para que sea pertinente entonces hacer un ajuste a una exponencial que es asintótica con el g de las x, y en el caso del enfriamiento se le va a dar la vuelta para que sea una que va en el sentido contrario. Bueno, se pueden mirar los detalles de cómo funcionan estas cosas, pero voy a saltar a otra cuestión. Y la otra cuestión a la que voy a saltar tiene que ver con un pequeño experimento que hemos hecho, del cual voy a mostrar únicamente un ejemplo, en el que a un alumno de primero de bachillerato, JC, después de haber pasado por toda la secuencia de enseñanza, lo llevamos a una situación algo más de laboratorio, en donde le volvimos a poner unas tareas que tenían que ver con lo mismo que antes, pero en vez de estar trabajando en el salón de clase, en el aula, donde estaba trabajando era en un diálogo con un profesor guía, que actuaba como guía, que en concreto fui yo. Las tareas tenían dos partes. La primera parte, que está puesta aquí, lo que era una tarea muy parecida a las que se habían hecho durante la enseñanza, y ahí el experimento del que se trataba era el del lanzamiento de una pelota, y observar y modelizar qué es lo que pasa desde que toca el suelo y bota hasta que vuelve a tocar el suelo. Y se había puesto el sensor para tomar los datos. El sensor para tomar los datos se había puesto en la parte de arriba, de manera que al soltar la pelota, pues se iba alejando de la pelota, ¿vale? Y esos son los datos que estaban tomados, de los cuales había que hacer la regresión y ajustar la función correspondiente. Esta parte no tiene
ninguna novedad con respecto a lo anterior. Lo interesante está en que después de esto, que el alumno JC lo liquidó en 15 minutos sin demasiadas dificultades, había una otra pregunta que estaba dirigida específicamente para observar cómo actúan los alumnos ante una tarea en la que hay que realizar transformaciones de expresiones algebraicas que están relacionadas con un fenómeno real. La tarea lo que plantea es un cambio en la forma en que se toman los datos del experimento anterior y pregunta cuál sería el cambio correspondiente en los datos, la gráfica y la función que modelizan. El texto está en catalán, porque así es como se lo pasamos al alumno en cuestión, pero vaya, lo que dice sencillamente es que ahora el mismo experimento de antes, en vez de estar el sensor arriba, está el sensor abajo, y en vez de empezar a contar desde que se deja caer, se empieza a contar cuando toca el suelo. Eso está diseñado así porque la función correspondiente ahora se va a dar la vuelta y se va a desplazar. Y queríamos que tuviera que hacer las dos cosas, darle la vuelta y desplazar, con la guía de lo que había ahí. JC hizo sin mayores problemas las preguntas iniciales, las 7 preguntas primeras, está aquí descrito, y empezó a hacer un análisis cualitativo en el que decía, para hacer la pregunta octava, la pregunta en la que ya habíamos cambiado de sitio el sensor, en el que de comienzo empezó a pensar que el tamaño de la pelota influye. Dice, el sensor no coge los datos de la pelota tocando el suelo, sino que los coge tocando el tamaño de la pelota. Y aquí lo está mirando desde aquí y antes lo está mirando desde ahí arriba. Lo que pasa es que la diferencia es la misma. Pero de momento eso empezó siendo un pequeño distractor. Pero describe cualitativamente rápidamente el asunto y sin demasiadas dificultades hace este esbozo a mano, que es lo primero que se le pide. La tarea queda ahora planteada como encontrar qué función exactamente es la que modeliza la nueva toma de datos y se representa con la gráfica recién esbozada. Caben al menos 2 grandes posibilidades de acción: modificar los datos de acuerdo con las condiciones de la nueva toma de datos y ajustar a los nuevos datos una función, o bien obtener la nueva función a partir de la obtenida anteriormente, que es lo que nosotros realmente queríamos que hiciera. Y JC optó por esta segunda posibilidad, diciendo, o sea, que sabiendo esta, señaló la gráfica inicial, tenemos que sacar esta. Señaló el esbozo que acababa de hacer aquí de la nueva. Pensó enseguida que había que invertir la gráfica, pero que no le gustaba. Dice, ¿qué pasa? Que al invertirla se quedará por debajo de la de las X. Y eso no es lo que quiero, porque él la quiere arriba. Pero aunque prevé que no le gusta, y aunque yo le digo, vale, pues haz otra cosa, le da la vuelta a la gráfica. Con el tiempo que tenemos no voy a poner un vídeo, pero que era una prueba de existencia de que realmente esto lo habíamos hecho, sino sencillamente os voy a mostrar algunos diálogos en los cuales JC se las va apañando para hacer estas cosas que tenía que hacer para llevar la gráfica hasta donde tiene. Aquí al principio se le ha ido ahí abajo, cosa que no le ha gustado demasiado. En el vídeo que iba a poner decía, ya está empezando a salir la primera y la segunda no la veo. ¿Dónde se habrá ido la segunda? Le pregunto. Dice, eso quiero saber. Dice, pues puedes buscarla en la calculadora o pensar. El tipo de indicaciones guías tenían un poco esta característica. Y entonces la encontró abajo enseguida, aquí ya está puesta, era un alumno competente en el uso de la calculadora, ahí se ve que está abajo, y entonces siguió un episodio en el cual le hice unas cuantas preguntas, como están ahí, para que viera que cuando se invierte la gráfica, el signo tiene que pensar con respecto a qué eje se refleja. Y observar que el cambio de signo, tal y como lo había hecho él en toda la expresión, no era el cambio del signo del parámetro A, sino que y por eso se reflejaba en el eje de las X. Pero él empezó a decir, bueno, pues aquí abajo está puesta la expresión que había escrito en la calculadora, copiando la de arriba, que es la que había obtenido con la regresión. Cualitativamente parece que JC no tenía problemas, si lo dice, si tengo que subir hacia arriba, sí, eso está claro, pero el problema es cuánto.
El problema es cuánto. Esto indica la importancia que tiene el conocimiento de la relación entre los parámetros de las formas normales y los elementos notables de la gráfica, que se corresponden con elementos notables del fenómeno descrito por ella. En este caso, en el caso que estamos aquí viendo, uno de los elementos notables del fenómeno que desempeña un papel importante en lo que hay que hacer es el punto inicial, que no es un elemento notable de la gráfica. Y eso le causa miles de problemas porque él siempre está centrado en el vértice de la gráfica. Aunque hable de el punto inicial también cuando piensa en el otro lado. El primer desplazamiento, entonces, que piensa es el de llevar el vértice al eje de las X, porque eso es en lo que piensa, en el punto que es el vértice. Pero como no es eso lo que quiere, al final recurre al punto inicial, que dice que es 0,69. Si le sumásemos a la función original 0,69, no, a la original no, a la que nosotros queremos, se quedaría, a ver, vamos a probar, y patapón, le sale esto. Y le sale esto porque el punto inicial, la manera como él está trabajando, no está dejando claro que los parámetros los está viendo como transformaciones, únicamente como transformaciones de la gráfica, sino que los está viendo también como características que definen a una gráfica particular. Ese doble significado de los parámetros desempeña un papel importante para entender las cosas que hace JC a lo largo de todos sus intentos de poner la gráfica en su sitio. Porque no es lo mismo pensar que el parámetro lo que me está diciendo es ese punto de la gráfica, que pensar que el parámetro lo que me está diciendo es he movido la gráfica. Y sobre todo pone de relieve que ese he movido la gráfica necesita estar sustentado en he movido la gráfica con respecto a qué gráfica de la familia. Y eso no está tan claro en lo que los alumnos hacen. De hecho, como consecuencia de que le saliera lo que le salió aquí, la ayuda que se le ofreció fue esta ilustración que está aquí, en donde lo que se puede ver es que se está señalando que en vez de utilizar la forma canónica que estaba usando, que usara la que estaba en la enseñanza. Y sin embargo, a pesar de ello, JC tuvo grandes dificultades para decidir cuánto lo tenía que mover, porque estaba mirando el punto T y decía, no, el T2, buscamos C, sabemos que en este caso es nuestro T2, pero primero había dicho T1, es la que nos está diciendo cuál es la distancia al eje de las I's, pero eso no es lo que tiene que hacer. A pesar de ello, A pesar de ello, con una cierta habilidad sintáctica, JC consigue llevar la gráfica, como está indicada ahí, a la posición correcta. Cuando se da cuenta de que lo que tiene que hacer es quitárselo directamente. Y lo escribe dentro de la forma canónica. Dice, creo que no me he equivocado, pero voy a dibujarlo por si acaso. Inmediatamente piensa en darle la vuelta. Darle la vuelta para él es algo que no tiene ningún problema. Es una operación mecanizada, pero va contra la forma canónica. Y quiere ahora, una vez le ha dado la vuelta, la quiere subir para arriba. Y para subirla para arriba, de nuevo se centra en el vértice. Y dice, si la subiéramos 0,2236 se nos quedaría en el 0. Y yo le pregunto, ¿el qué se nos quedaría en el 0? El punto más cercano. Dice, pero no es eso lo que quieres. JC se embarca en una explicación de que tiene que subir primero hasta el eje de las X y que luego lo subirá, lo que era el punto inicial. Y se empeña en hacerlo en 2 golpes. La consecuencia que tiene el que se empeña en hacerlo en 2 golpes es que
como hacen los dos golpes, se le va más arriba de donde se tiene que ir, porque primero la sube hasta el eje de... Bueno, lo hacen las dos operaciones conjuntas, y como ha subido primero hasta el eje de las X y después ha subido la distancia que hay desde el punto inicial, que viene del mundo del fenómeno en vez del mundo del modelo, se le va más arriba de donde debiera. Pero JC tiene un control cualitativo bueno de las cosas y se da cuenta enseguida a la pregunta mía, pues, ¿qué es lo que ves? Dice, pues que no empieza en el cero. Y ese que no empieza en el cero le conduce a darse cuenta de que en realidad lo que tenía que haber hecho es, como dice él, sumarlo directamente. Si lo sumara directamente, se hubiera colocado, pienso, en el sitio. Y consigue finalmente ponerlo ahí. Y quisiera señalar cómo las habilidades sintácticas que tiene JC para trabajar le llevan a decir aquí que va a sumar directamente el valor del punto inicial para subir la gráfica hasta donde debe, pero lo que escribe aquí dentro no está sumando sino restando. Y está bien porque como está trabajando en contra de la forma canónica, está trabajando con una mezcla de la forma canónica que él ha aprendido y de la presencia de la simetría hecha con el eje de las X al poner el signo menos globalmente delante, necesita cambiarle el signo aquí dentro para que realmente suba. Dicho de otra manera, por terminar, las sustituciones o adiciones que hacen las expresiones algebraicas las hace dentro del paréntesis y por tanto son de hecho modificaciones de la función y de la gráfica antes de haberla transformado en su simétrica respecto al eje de las X. La última expresión que escribe y que es correcta es esta de aquí, y si la analizamos esa expresión en el orden en el que la expresión algebraica presenta las operaciones sobre los parámetros, no nos da la secuencia de los movimientos que efectivamente ha hecho a la gráfica, desplazamiento horizontal, simetría, desplazamiento vertical, sino que si la analizamos está primero el desplazamiento horizontal, aquí, después el desplazamiento vertical, aquí, y finalmente la simetría. Y ha combinado su habilidad sintáctica para manejar las expresiones algebraicas, en contra de lo que debía haber hecho, con las imágenes que tenía en la pantalla, que en realidad han ido por un recorrido distinto. Bueno, terminando, el examen en detalle de actuaciones como las de JC y otros casos que tenemos nos permiten saber qué es lo que acaba sabiendo un alumno que ha trabajado con este modelo de enseñanza y qué es capaz de hacer en lo que llamaríamos, en este segundo experimento, la zona de desarrollo próximo que le abre un profesor guía. Esto permite saber qué aspectos del modelo de enseñanza conviene afinar más o prestar más atención a ellos para mejorar la enseñanza. Otros estudios que estamos realizando o que ya hemos realizado nos indican que fenómenos similares están presentes independientemente del software o del entorno informático, ya sean calculadoras gráficas simbólicas, ordenadores o tabletas. Pero de eso hablará Onofre mañana en la comunicación que tiene. Conclusiones de lo que hay, no hay, están abiertas. Esto también son datos reales. Con lo que he querido presentar es un conjunto de datos reales sobre cosas que hemos hecho para que, en la medida de lo posible, hagáis un modelo con estos datos reales de qué se puede hacer, para tratar la enseñanza y el aprendizaje de la modelización cuando uno quiere que no se esté enseñando modelización, sino que la modelización sea un instrumento para enseñar conceptos, como en este caso, familia de funciones, forma canónica y parámetro. Bueno, esto.